Hola chicos, en el siguiente video vamos a hablar acerca de la ambigüedad, su relación con la denotación y la connotación y los niveles de ambigüedad existentes en el inglés y en el español. Se conoce como ambigüedad a una propiedad de la expresión lingüística o los principios de la comunicación, por lo que únicamente puede desarrollarse en la comunicación oral. Esto quiere decir que se relaciona directamente con la semántica, siendo así una parte esencial del lenguaje. En ocasiones es percibida como un problema, ya que se refiere a todas aquellas palabras u oraciones que pueden ser comprendidas de más de una forma. Por ejemplo, en la oración "el pavo está listo para comer" puede hacer referencia a que el pavo está listo para ser comido o que el pavo está listo para que le den de comer. En el siguiente ejemplo tenemos a la oración "lo conocí en el banco", en donde la ambigüedad se presenta en la palabra banco, ya que ésta puede tener más de un solo significado. Puede ser una institución financiera o a su vez se refiere a un artículo para pintar. Como pudimos notar en los ejemplos anteriores, la ambigüedad puede dar varias interpretaciones del mensaje en la comunicación, pero esta también puede presentarse en palabras o morfemas. Dichas interpretaciones pueden ser causadas por una deficiencia, ya sea del sistema de la lengua, de sus usuarios o ambos. Esta deficiencia ha causado que exista una comparación entre lenguas, demostrando que si una palabra u oración es ambigua en una lengua, puede no serlo en otra. En el año de 1930, Epson afirma que la ambigüedad se puede definir mejor como matiz verbal, aunque sea leve, lo que agrega un cierto matiz a la declaración directa de la prosa. Gracias a la cita anterior se puede interpretar que la ambigüedad se definiría como un grado de diferencia verbal, sin dar importancia a su intensidad, refiriéndonos a intensidad como una diferencia ligera o profunda. En la segunda edición de su libro, Epson, en el año de 1953, replantea la definición, agregando que la ambigüedad da lugar a reacciones alternativas a la misma pieza del lenguaje, demostrando que la idea o situación fundamental que explica Epson es la de denominar una palabra o una estructura gramatical como ambigua o no, si esta última puede ser efectiva de varias maneras. En otros términos, una palabra o estructura gramatical puede ser considerada como ambigua si se la puede utilizar en varios temas. A continuación podemos notar en el ejemplo que la ambigüedad dada en inglés es muy parecida a la ambigüedad en el español. Otros términos que deben ser tratados son la denotación y la connotación, ya que mantienen una relación profunda con la ambigüedad, para transmitir y reconocer entre dos tipos diferentes de significados o extensiones de una palabra. Se conoce como denotación a la acción de dar un significado, definición o concepto estricto y literal de una palabra desprovisto de cualquier emoción, actitud o color, además de que se puede conocer como el significado cognitivo o referencial. Es decir, expresar de manera directa aquello de lo que se está tratando para que esto tenga una sola interpretación. La connotación es la acción de sugerir a una palabra o frase un significado diferente al suyo propio, dándole de esta manera un sentido que va más allá de lo literal. Esta se relaciona a aspectos culturales o psicológicos, a la asociación personal o emocional en torno a las palabras, refiriéndose en gran medida a cómo nuestra mente asocia algo con una palabra o frase. Es decir, que es aquella que expresa más de un significado, el cual tiene sentido figurado y es muy utilizado en la literatura, el cine, en algunos campos del periodismo, el humor, etc. Para Epson, 1947, denotación y connotación son en semántica básica o teoría literaria los significados literales y figurativos de una palabra. En filosofía, lógica y partes de la lingüística
la extensión y la intención de una palabra. Concordando con dicho contraste, se debe tener muy en cuenta la diferencia y la similitud de ambos términos, ya que se puede llegar a confundir la función que cada uno ejerce. Por ejemplo, la palabra cerebro, al hablar de un significado denotativo, estamos haciendo referencia a un órgano humano. Si usamos la misma palabra en una oración como por ejemplo, Daniel tiene mucho cerebro para matemáticas, estamos hablando de un significado connotativo, ya que estamos tratando de decir que Daniel es muy inteligente o habilidoso en matemáticas. Estos significados son muy constantes en el lenguaje cotidiano, por eso ambos son sumamente importantes en la ambigüedad. A continuación podremos observar algunos ejemplos de denotación y connotación en el inglés. Niveles de la ambigüedad. Existen 7 niveles de ambigüedad en el español. Entre ellas tenemos la ambigüedad fonológica, funcional, léxica, morfológica, la ambigüedad sintáctica, pragmática y semántica. La ambigüedad fonológica es aquella situación que se le atribuye a las palabras en el caso de tener más de 2 sonidos, es decir, cuando una cadena de sonidos nos puede resultar confusa. Por ejemplo, en la frase él esconde, puede significar un tiempo del verbo esconder o el predicado de ser, en este caso miembro de la nobleza. La ambigüedad funcional. Esta ambigüedad se da cuando una palabra o frase completa 2 o más relaciones gramaticales. Los morfemas y grupos son iguales a ambos significados. En la oración he vuelto a ver puede tener 2 significados. El primero, antes no veía y ahora sí, o bien me he dado una vuelta para ver cómo continúan las cosas. Ambigüedad léxica. Se da cuando en un diccionario o léxico se permite más de una interpretación para una sola palabra. Es decir, una palabra puede admitir 2 o más significados distintos. Por ejemplo, en esta frase puede referir a la acción de pintar algo, o bien a que alguien sobra en ese sitio. La ambigüedad morfológica se da cuando coinciden en una frase 2 formas de un mismo verbo. Por ejemplo, en la oración Juan y yo escribimos un libro, es difícil identificar si ya lo han escrito o aún lo están escribiendo. Ambigüedad sintáctica es la capacidad que viene desde las palabras a 2 posibles campos de acción, es decir, cuando una estructura sintáctica de la frase tiene varias interpretaciones. Como por ejemplo, en la oración compró libros baratos, podemos interpretar que la palabra baratos puede ser el adjetivo de libros. Esto quiere decir que había libros caros y baratos, y que se compraron los últimos. Pero también puede ser un complemento predicativo, el cual quiere decir que los libros que compró los consiguió baratos. Ambigüedad pragmática. Este tipo de ambigüedad depende del contexto del lenguaje y del hablante en un momento dado. En la oración, golpeó la puerta con la mano y se rompió. Es difícil identificar si se refiere a que se rompió la puerta o la mano. Ambigüedad semántica ocurre cuando una palabra o concepto tiene un significado de por sí difuso, que se basa en el uso informal o generalizado, es decir, cuando afecta a un elemento de la frase que puede ser interpretado de diversos modos. En la oración le compró chocolates podemos notar al complemento directo le, que puede referirse a la persona a quien se va a regalar los chocolates, o a la persona quien vende los chocolates. ¿Sabías que todos los tipos de palabras o oraciones ambiguas pueden ser solucionados mediante la adición de algún complemento, sea oral o escrito, que la deshaga? Incluso una ambigüedad en el nivel sintáctico puede destruirse con signos de puntuación.
Para explicarlo de una mejor manera, tomaremos algunos de los ejemplos dados anteriormente. En la oración Juan y yo escribimos un libro. Si le añadimos un complemento como el mes pasado, se aclara que no lo estamos escribiendo actualmente. Otro claro ejemplo es el siguiente, en el cual se rompe la ambigüedad si cambiamos la oración y decimos tiene el título de conde en lugar de esconde, que podría confundirse con una forma verbal de esconder. A continuación, observaremos dos claros ejemplos de cómo el uso correcto de los signos de puntuación puede destruir una ambigüedad en el nivel sintáctico. Como pudimos notar, se puede identificar con claridad la forma práctica de superar cualquier tipo de ambigüedad lingüística. No es difícil si nos fijamos atentamente. Niveles de ambigüedad en el inglés. Varios lingüistas coinciden con el máster en lingüística Joe Dabney en el hecho de que existen dos niveles principales de ambigüedad, de los cuales surgirán subniveles. Estos niveles son lexical ambiguity y syntactic ambiguity. El primer nivel es lexical ambiguity, el cual surge porque algunas palabras tienen más de un significado. En este se encuentra el phonological ambiguity, categorical ambiguity y word sense ambiguity. Phonological ambiguity es un tipo de ambigüedad que surge del hecho de que las palabras suenan idénticas, pero tienen un significado diferente. Categorical ambiguity. Una palabra es categóricamente ambigua solo cuando se le asignan múltiples categorías en el léxico. Word sense ambiguity. Esta ambigüedad se relaciona mucho con el término polisemia, ya que tiene varios campos de aplicación, como podemos ver en el siguiente ejemplo. El segundo nivel es syntactic ambiguity. Este nivel surge como un resultado de la sintaxis de una oración. En este podemos encontrar el structural ambiguity, scope ambiguity y pragmatic ambiguity. En la siguiente imagen podemos observar cómo se estructura una oración. Structural ambiguity. Esta ambigüedad se refiere a oraciones en las que el significado de las palabras no es el problema, sino cómo se relacionan, como podemos observar en el ejemplo siguiente. Scope ambiguity, dada por una ambigüedad estructural en la cual se encuentra un error que impide la decodificación, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Usualmente esta ambigüedad se encuentra al usar cuantificadores. Pragmatic ambiguity. En esta ambigüedad podemos encontrar dos tipos de ambigüedades, que son structural ambiguity and scope ambiguity. Al existir un pragmatic ambiguity, significaría que no hablamos el lenguaje, es decir, que no existe comunicación. Relación de las ambigüedades. Una ambigüedad fonológica crea una ambigüedad sintáctica. Una ambigüedad sintáctica crea una ambigüedad pragmática, por lo cual se da una ambigüedad semántica. Una ambigüedad morfológica es derivada de las ambigüedades fonológicas. En conclusión, la ambigüedad está presente en todas las instancias de la comunicación, por lo que su preocupación se orienta al significado contextual y las malas interpretaciones que surgen de él. En la ambigüedad se altera el sentido de la comunicación mediante el uso alternativo de diferentes significados de la representación, con el fin de anular otros significados que pueden ser utilizados para comunicar el mensaje. De esta manera se demuestra la gran relación existente entre el significado y el contexto, ya que no puede existir la una sin la otra, haciendo de esta relación una gran necesidad de existencia en el lenguaje oral de cualquier temática que sea presentada por el receptor. A continuación analizaremos algunos ejemplos de ambigüedades en canciones y en el ámbito literario, en inglés y en español.
Las ambigüedades presentes en la música son utilizadas en modo de protesta, mientras que en la poesía muestra elegancia y esencia para llamar la atención del lector. A continuación, escucharemos una lista de canciones en inglés en las cuales podremos identificar algunos tipos de ambigüedades. Dark scheming, yeah you do. You're a poison, and I know that it's some tune. All my friends think what had you expected me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park, I'll be calm and collected, but we knew right from the start this would fall apart cause I'm too expensive. You're probably something that shouldn't be good out loud. Honestly, I thought that I would be good by now. Calling security, keeping my head held down. I read the hatchet or bury your friends right now. Today I gotta sell my soul cause I can't say no, I can't say no. And my limbs are frozen, my eyes won't close and I can't say no, I can't say no. careful. Step on the glass, staple your tongue, bury your friend, try to wake up, cannibal crash, killing the sun, bury your friend. I wanna end. Me alegro como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Te hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias. Este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila. Más perro que un Rottweiler. Así me pongo yo cuando entro en calor. Si es Robin está más y te lo decía así. Hey yo, let's go, tengo el light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando, así con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right, yes I be, bye. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why, it's so good, it's so fine. Olvida lo mal y sucio que es so high. Hace poco me di vuelta para volver a mirarte, para volver a contarte Respira hondo y pedalea, se va de frente, se ríe el pantera, él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se A continuación analizaremos algunas de las canciones que escuchamos anteriormente en inglés, con el fin de identificar las ambigüedades que encontramos. Por ejemplo, en la siguiente estrofa, la frase "veo que tu corazón está sangrando también", connotativamente significa que la persona se siente mal sentimentalmente. En la siguiente canción podemos identificar la frase "sigues soñando y maquinando oscuras", lo cual denotativamente podemos pensar que se trata de una persona que duerme mucho o quizá trabaja con máquinas, pero si lo pensamos connotativamente en el contexto, esto puede significar una persona que actúa sospechosamente. Ahora analizaremos las canciones en español, pero esta vez enfatizaremos la diferencia entre lenguas que causa la ambigüedad. Por ejemplo, en esta canción de Guardarraya, una banda ecuatoriana, identificamos la frase "se va de frente", la cual expresa la acción de caerse.
La siguiente canción que analizaremos es de una banda venezolana llamada Raguayana, la cual en la primera estrofa identificamos la frase que hasta tu jevita baila. La palabra jeva nace en Caracas en el habla popular de barrio, que significa mujer bonita, mientras que la misma palabra en Cuba significa novia. La ambigüedad en la literatura. Como primer ejemplo tenemos al Boletín y Elegía de las Mitas. Es considerada una obra cumbre del escritor ecuatoriano César Dávila Andrade, además de una de las obras más representativas de la literatura de este país. Este poema fue escrito en el año de 1959 y luego fue puesto en escena en el Teatro de Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este poema relata el sufrimiento y la lucha de los indígenas ecuatorianos obligados a trabajar sin remuneración bajo el sistema de las mitas durante la época colonial. En este poema podemos identificar varias ambigüedades, empezando por la frase «Padecito del Cristo de mi raza», que se refiere al sufrimiento de la discriminación racial. Otro claro ejemplo es el poema 20 del poeta chileno Pablo Neruda, el cual sacó de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, publicado en el año de 1998. En este poema Neruda habla de su gran amor perdido que sin duda lo dejó. Hemos elegido una estrofa de dicho poema para poder explicar las ambigüedades encontradas en este. Por ejemplo, en la línea, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Esto se refiere a que es muy fácil enamorarse, pero difícil olvidar. Otra ambigüedad encontrada es la siguiente. En la primera línea, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Esto quiere decir que la luz de la luna reflejaba en los árboles y por esta razón se veían claros o blancos. Bueno, hemos llegado al final del video, el cual ha sido creado como un proyecto de lingüística. Esperamos que haya sido de su agrado y su utilidad. Somos Jocelyn Rivera y Kelly Albuja. Somos estudiantes de la carrera plurilingüe del 7º semestre de la Universidad Central. Si estoy apurado, amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero.